Andy, como bien dijiste en la introducción, en el día de hoy vamos a abordar el tema de deuda pública desde su concepto hasta cuáles son los análisis que regularmente se hacen para determinar si una deuda es preocupante o lo que los economistas a veces llamamos sostenible o no sostenible en el tiempo. Yo creo que un concepto fundamental y primario es entender que los gobiernos no mueren. Yo recuerdo que en mi primera clase de finanzas públicas, que me la dio el difunto padre Alemán, eso fue lo primero que dijo en la clase. Me dijo, miren mis hijos, ustedes tienen que entender que los países, no los gobiernos, que los países regularmente no mueren. Tienen crisis, bajan. Y si por ende el análisis de las finanzas de un país, aunque hay gente que la quiere poner similar al de una persona, no es igual, ¿verdad? Y yo creo que eso es un primer concepto. Lo segundo es que la deuda o el financiamiento neto del Estado, que es lo que finalmente se suma al stock de deuda, debe ser el resultado, ¿verdad?, de una planificación, en términos generales, de una planificación a mediano plazo que hacen los gobiernos, al igual que lo hacen la familia en este caso, ¿verdad? Entonces, regularmente lo que sucede es que los gobiernos se establecen metas, ¿verdad? Y los gobiernos se establecen metas y se establecen lo que se llaman programas plurianuales. En esos programas plurianuales tienen que ver cuáles son aquellos proyectos prioritarios para la economía, de manera que realizarlos ahora tenga un impacto de crecimiento, desarrollo, reducción de pobreza en el tiempo, que postergarlo podría ser menos beneficioso que hacerlo en este momento. Una vez que los estados tienen esa visión y dicen, mira, la República Dominicana tiene todas estas necesidades, este es el rol del Estado y este es el rol del sector privado. Dentro de su rol del Estado, entonces tenemos que priorizar un grupo de proyectos que regularmente se priorizan por lo que nosotros conocemos la tasa de retorno social más alta, pero que regularmente eso se hace en un Ministerio de Economía, así estos son el grupo de proyectos, y a raíz de ahí entonces hacen lo que se llama su presupuesto, y su presupuesto plurianual. A raíz de ese presupuesto plurianual, de donde salen, mire, esta es mi capacidad de generar ingresos con mi estructura tributaria, con la economía como la tengo. Estos son los gastos necesarios para cubrir el rol del Estado y además entonces estas son las inversiones que yo necesito, priorizo esas inversiones y digo, ok, perfecto, entonces estas son las inversiones que voy a hacer este año y para eso entonces voy a necesitar este nivel de financiamiento. Una vez que el Estado determina cuál es mi resultado de ingreso menos gasto, entonces dice, ok, pero ¿cuáles amortizaciones tengo que pagar este año? Y con eso entonces saca lo que se conoce como su necesidad de financiamiento. Que esa necesidad de financiamiento debe venir a cubrir tanto las amortizaciones que se tiene ese año, como también quizá a cubrir el déficit en el que se haya incurrido. Y eso es lo que se llaman regularmente las fuentes financieras, ¿okay?, que es diferente a la deuda. Y eso para mí es un punto importantísimo. Sí. ¿Por qué, Andy? Porque inmediatamente vemos que cualquier gobierno emite un bono, ya entendemos que nos estamos endeudando por 3,000 millones de dólares. Por la magnitud. Por esa magnitud. Lo primero es que cuando un gobierno emite una deuda, ya fue previamente planificada y presupuestada. O sea, debe llamar cualquier call to action, debe existir a nivel del presupuesto. Antes, ¿por qué? Porque luego esa deuda responde a ese presupuesto. Si nos pareció bien ese presupuesto, pues definitivamente esa fue la fuente que encontró el Estado para financiarse y lo financia. Lo segundo es que esa emisión de deuda es parte de un programa de emisiones que viene, como tú bien sabes, a cubrir amortizaciones. Eso quiere decir a cubrir una deuda que está cayendo y otra parte entonces viene a cubrir un déficit del gobierno. Entonces, no podemos decir, no, que la deuda está aumentando en 3,000 millones de pesos. No. Vamos a ver cuál es el plan de financiamiento del gobierno y esas emisiones menos esas amortizaciones es lo que nos va a dar el incremento neto de la deuda. Y el otro elemento fundamental es entonces analizar las cuentas fiscales antes del endeudamiento y decir, pero ven acá,
Y este endeudamiento finalmente, ¿qué es lo que está cubriendo? Con mis ingresos el Estado puede por lo menos cubrir sus gastos corrientes. Es una deuda que responde sobre todo a gastos de capital y entonces ahí viene el otro elemento, Andy. Y es que la deuda definitivamente, no solamente para el sector público, hasta para el sector privado, es óptima. Muchos de los proyectos, si no todos, los grandes proyectos de inversión del Estado, son proyectos que afectan muchas generaciones. Y obviamente si afecta a muchas generaciones se benefician de esa carretera, muchas generaciones se benefician de esa planta. Si yo no me endeudo, entonces la generación actual tiene que cargar con todo eso, beneficiando a generaciones futuras. Y en ese caso, entonces, si yo no me endeudo, la cantidad de proyectos que yo voy a hacer es mucho más pequeña, porque los ingresos son finitos. Una de dos, o yo aumento los impuestos increíblemente a esta generación para poder cubrir esos proyectos, o yo determino cuáles de esos proyectos son proyectos a largo plazo que deberían cubrirse con fuente a largo plazo y que deberían ser pagadas por impuestos de muchas generaciones. Y de eso se trata esa planificación. Una vez que yo lo determino, entonces se determina que este proyecto debe ir financiado con una deuda para que las próximas 20, los próximos 20 años de generaciones, las próximas 3, 4, 5 generaciones, pues pongan su granito de arena dentro de un proyecto que las va a impactar. Entonces, ciertamente el análisis de la deuda la tenemos que ver desde esa perspectiva. Es una perspectiva para mí muy miope cuando decimos, no, que el Banco Mundial depositó 300 millones. Que eso es para que se lo roben. No, espérate. Ahí hay una planificación, un presupuesto, una visión a largo plazo, que es bueno decir, Andy, que República Dominicana ha fortalecido muchísimo esos procesos presupuestarios, esos procesos de evaluación de proyectos de inversión, los procesos de determinación del presupuesto. Y la gente se queja y dice, el mismo presupuesto del año pasado, pero es que la flexibilidad del Estado apenas todos los años te deja para tú entrar 3, 4 proyectos más, pero después los salarios de los profesores están ahí y es lo mismo del año pasado. El salario de los médicos están ahí y es lo mismo del año pasado. Las compras generales del Estado están ahí y es lo mismo del año pasado. Y en adición, Andy, regularmente esos proyectos de inversión, que en un año son proyectos de inversión, se convierten en gastos recurrentes. Cuando tú haces una carretera, ese gasto de capital arranca con gastos recurrentes. Y entonces ahí ya la discusión se tiene que basar en la calidad de esa inversión. Si yo, como dominicano, estoy claro, me siento bien con el proceso de selección que se hace de las inversiones del Estado, de cómo se discrimina cuáles son más socialmente rentables, pero además de todo, si esas inversiones tienen precios consistentes, que no es que yo voy a hacer una carretera para regalársela a Jacqueline, a Andy, que todo el mundo ande gratis por ahí. Entonces, ahí sí yo tengo que decir, pero ven acá, espérate, tú te estás endeudando porque tú eres malo poniendo precios, quizá esa carretera es autosostenible en el tiempo y como autosostenible entonces tú puedes tener una deuda para que ella se sostenga, o tú lo estás haciendo para que todo dominicano, hasta el que no use la carretera, tenga que pagar por ella. Entonces yo creo que a raíz de eso tiene que ver la discusión y finalmente ver de qué manera nosotros entendemos que tiene que ver con todo esto, que es sostenible o no una deuda. Sí, yo creo que de nuevo un tema que está muy politizado en el país, no se está analizando, pensamos, con el nivel de objetividad que se debe exhibir en este tipo de discusión. Incluso uno ve dirigentes de partidos políticos de oposición que hacen hoy día unas críticas que van a tener probablemente que recoger y meter en los bolsillos una vez que ellos les toque la oportunidad de ir a un gobierno, porque los vencimientos de deuda van ocurriendo y los modelos que usan todos los países del mundo con la deuda que vence es muy sencillo. Venció esa deuda, va a vencer una deuda, yo me endeudo tratando de conseguir mejores tasas de interés que la que cargaba la deuda que va a vencer, y con esa recolección de fondos que hago al emitir una nueva deuda, pago algo que va a vencer en este año. Por ejemplo, en el presupuesto del 2019, a grosso modo, las necesidades brutas de financiamiento son unos 4.500 millones de dólares.
pero ahí hay pesos y dólares mezclados. Estamos haciendo todo el cálculo en dólares. Bueno, amortización prevista para este año, o sea, deuda que va a vencer y que hay que pagar. 1.700 millones aproximadamente. Eso quiere decir que no es verdad que yo me estoy, como tú decías, endeudando en 4.550, no. Me estoy endeudando 4.550 menos la amortización, que son 1.709, o sea, en 2.800 millones de dólares. Usted puede decir, no, mira, 2.800 millones de dólares es alto porque el déficit son 1.500, entonces, ¿de qué son los otros 1.300 millones? Bueno, hay unas partidas que son disminuciones de cuentas por pagar, que son gastos que se realizaron el año pasado, que no había caja para pagarlo, se quedan arrastrados y usted quiere liquidarlo a principio del año siguiente. Uno podría argumentar que ese cambio en las cuentas por pagar debería sumarse al déficit. Yo pienso que en un ejercicio de transparencia fiscal total sería correcto hacer ese análisis. Aparte de eso, está en el caso dominicano la deuda del Banco Central. O sea, no es solo gobierno, tenemos un Banco Central que emite deuda, tiene un déficit, entonces también hay que sumar ese incremento de deuda. Si nosotros quisiéramos que la relación deuda, porque a la gente le mortifica, no, que la deuda como porcentaje del PIB ya está en 52%, eso es muy alto. Bueno, yo entiendo que la gente se preocupe por eso y que se le dé seguimiento. Miren, la única forma en que la deuda como porcentaje del PIB no aumenta es si el incremento en el monto nominal de la deuda, en términos porcentuales, es igual al incremento nominal en el PIB. O sea, si usted porcentualmente, no el monto, porcentualmente arriba y abajo incrementa lo mismo, el ratio se queda igual. Eso es simple aritmética. ¿Qué pasa, por ejemplo, para el año 2019? ¿Qué es lo que uno está previendo? Bueno, que el PIB nominal en dólares va a crecer 5.4, 5.5 en términos nominales y la deuda va a subir en 7.5%. Bueno, si sube 7.5% la deuda y el PIB sube solamente 5.5%, obviamente que la relación deuda-PIB, si era 51, va a subir como a 52 y pico. Bueno, eso es lo que queremos cambiar. La gente quiere que eso o aumente más lento o que comience a descender. Bueno, para eso entonces va a ser necesario reducir la magnitud del déficit. Muy sencillo. Y cuando digo déficit, déficit fiscal más la disminución de las cuentas por pagar. Eso va a haber que reducirlo. Y ahí hay que hacer ingeniería del gasto público, ahí hay que hacer reforma fiscal. Mucha gente dice, no, pero mira, Balaguer tenía un modelo que la deuda no subía. Sí, yo creo que sí, que ese es un modelo que lo podríamos discutir, a ver si ustedes creen que es un modelo que en estos tiempos sería aplicable. ¿Qué hacía Balaguer? Balaguer era el único presidente de todo el planeta Tierra cuyo gasto corriente era menos de la mitad del gasto total. Dice, pero increíble, qué hombre tan espectacular. Sí, le pagaba 60 pesos a los maestros, ese era el salario mensual. 60 pesos de aquella época, o sea, ese era un salario realmente miserable. ¿Qué logró Balaguer con eso? Muy sencillo, atraerse lo peor al magisterio. ¿Quiénes están pagando que la República Dominicana en aquellos tiempos se optó por atraer los recursos humanos de peor calidad al magisterio? Las generaciones que le siguieron, que salieron de uno de los sistemas educativos más deprimentes, lamentable y penoso de toda la región. ¿Qué hacían en ese momento otros países de la región? No, invertían en educación, estaban invirtiendo masivamente en educación. Entonces el modelo de Balaguer era, restringo el gasto corriente, libero fondos, puedo invertir mucho en gasto de capital y lo que me falte, no me endeudo. Él decía, no, yo soy enemigo de la deuda. Él le decía al Banco Central que le imprimiera dinero inorgánico sin respaldo. Entonces, a los que les guste ese modelo, es muy sencillo el resultado. Un sistema educativo y de salud pública realmente deprimente, con una inflación y devaluación galopante y muchas obras públicas. Ese puede ser un modelo. Si a la sociedad le gusta ese modelo, yo creo que se puede armar y montar un referéndum. Suspendemos las emisiones de deuda que garantizan estabilidad cambiaria y estabilidad de precios y nos movemos a un sistema donde vamos a introducir el principal impuesto
en nuestro sistema tributario, que sería un impuesto bellísimo, se llama el impuesto de la inflación. En vez de tener una inflación de 2%, tendríamos una inflación de 80, 90%, todos los años, no importa. Y si seguimos con ese ritmo, alcanzamos a Maduro. Entonces, ese es un modelo que se puede seguir. Claro, es un modelo que conduce eventualmente al desastre. Como el propio Balaguer se dio cuenta en el 90 y en el 91 hizo una masiva reforma fiscal y se movió a un terreno de racionalidad económica. Entonces, si al mismo tiempo nosotros somos un país adicto a las exenciones tributarias, que tienen dos componentes, una que son las exenciones a los hogares que se conceden cuando usted libera del pago del ITEVI a más de la mitad del PIB, de las cosas que la gente compra. Bueno, eso es muy lindo. No, eso yo lo compro, me encanta, pero no tiene ITEVI. Muy bonito, no tiene ITEVI. Pero como no tiene ITEVI, el gobierno recauda menos, entonces el gobierno se va a endeudar. No me critica al gobierno cuando se endeude. Porque el impuesto que tú debiste pagar, no lo estás pagando porque tú querías la exención. Y si tú quieres la exención y el gobierno tiene que construir, entonces no lo critique cuando vaya al mercado de capitales a emitir deuda. O sea, aquí hay una sociedad hipócrita, porque por un lado matamos por las exenciones, pero por el otro lado criticamos al gobierno cuando se endeuda. Bueno, pero entonces coja, ¿qué es lo que usted quiere? ¿O usted quiere que no se haga absolutamente ninguna obra pública? Todo el incremento de deuda que está teniendo República Dominicana, una parte es o para cubrir al Banco Central, que tiene su déficit, y la otra parte mayoritariamente para obras de infraestructura física. Ahora, si nosotros optamos por, no, mira, dejen de reparar las calles, no hay necesidad, el país puede volver al caliche como institución física para la cobertura de las autopistas, dejen que la autopista Duarte parezca una autopista con varicela, llena de hoyos, y olvidémonos de mantenimiento, no construyamos más nada, no hagamos más escuelas, no hagamos más hospitales, olvidémonos de todo lo que es infraestructura física. Bueno, ahí no habría que hacer tantas emisiones de deuda pública. Entonces, la sociedad ahí tiene que entender que en esto hay un trade-off, hay un intercambio. Si nosotros queremos reducir el ritmo de acumulación de deuda, que yo creo que sería necesario, no se vaya a malinterpretar que nosotros desde este programa estamos diciendo que no, que continúe. No. Nosotros llevamos años hablando de la necesidad de una verdadera reforma fiscal. Una reforma fiscal que racionalice el gasto público, que lo lleve a su nivel adecuado, que elimine cualquier dispendio que pueda existir, que elimine duplicidades, que cierre instituciones y ministerios que no se necesitan, pero al mismo tiempo que eleve la recaudación a través fundamentalmente no de subir tasas impositivas, porque el país no tiene margen para subir ninguna tasa impositiva. Todo lo contrario, tendría que bajar algunas, pero tiene que ampliar la base y tiene que poner a todos los sectores a que reciban un pequeño pellizco. Ahora que hay sectores que tú no lo puedes pellizcar porque dicen que colapsan. Bueno, la pregunta entonces que uno tendría que hacerse, pero ¿y un sector que sobrevive gracias al subsidio de una exención, hasta qué punto es un sector que es favorable a la economía dominicana? Yo creo que todos deben hacer algún tipo de contribución. Entendería que unos paguen relativamente más que otros, lo entendería, pero eso de que usted pague cero permanentemente, como que no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que eso como preámbulo de este tema de la deuda, es importante dejarlo claro, que la gente entienda lo que son los trade-offs. Y la oposición política que le ha cogido con este tema, que recuerden que si ganan al principio del año 2021, en enero, ellos van a ir al mercado de capitales y como es una nueva administración, si es la oposición que gana, ellos van a tener que hacer su primer roadshow. ¿Qué sucede? Que todas las firmas calificadoras de riesgo y los bancos de inversión llevan un control de todo lo que la gente está diciendo. Y cuando ustedes vayan a ver a los clientes, a los potenciales clientes, y usted va a decir, mire, tenemos una economía sólida, queremos decir, no, pero este no es usted. O sea, dígame quién es usted, porque este no es el que yo veía en los periódicos todos los días acabando con las emisiones de bonos. Por favor, sean prudentes, se los recomiendo. O sea,
sean prudentes. Si se ponen a despotricar contra la economía dominicana, después, en el 2021, se le va a hacer muy difícil vender un bono. Y nosotros ya estamos en ese mercado. Cada vez somos emisores más prudentes en términos de capacidad de seleccionar los momentos para ir. Y no nos conviene romper con ese proceso. Lo que sí debemos es desacelerar ese proceso. Para hacerlo, hay que hacer una reforma fiscal que ojalá no pase de mediados del año 2020. Vamos a una pausa.